Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marta Martino y conjuntamente con Karina Tomasi y la doctora Estela Sireta, como representante de los docentes de la Escuela de Mediación, de Capacitación del Colegio de Abogados, del Centro de Mediación del Colegio de Abogados, como coordinadores y organizadores del ciclo de conferencias que hoy vamos a tener en la oportunidad de disfrutar a cargo de Silvana Millán. Agradecemos y les damos la bienvenida también a quienes siempre están apoyándonos y acompañándonos en estos eventos, como son los institutos de mediación de Casilda, Villa Constitución, Cañada de Gómez, San Lorenzo y también Venado Tuerto. Así que bueno, para no demorarnos más y que no se haga tan extensa este agradecimiento, no por eso es menos retribuido, quería comentarles que hoy vamos a disfrutar en este ciclo de conversaciones online de este taller de resolución de conflictos laborales y teletrabajo, intervenciones en conciliación laboral a cargo de Silvana Millán. Para que podamos entre todos compartir quién es Silvana Millán, me ha tocado, y siendo tan extenso su currículum, voy a proceder a enunciar lo que también aparecía en el flyer, así entre todos lo ponemos en común. Delegada bonaerense del FIMEP, Foro Internacional de Mediadores Profesionales, Universidad de Loyola. Experta en Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, docente titular investigadora de la Universidad Atlántida Argentina, docente titular de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad FASTA, docente titular de la Licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, abogada, formadora de conciliadores laborales, y para los que la conocemos, una excelente persona. Así que bueno, ahora le comparto a mis compañeras para que ellas continúen. Karina, seguís vos ahora con este agradecimiento y le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida a la doctora Silvana Millán, un agradecimiento a todos, bueno, una tarde más compartida en este espacio que se volvió un lugar muy importante para todos los mediadores en este momento de pandemia, y que necesitamos realmente acercarnos, y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Millán en un tema que nos incumbe a los mediadores, a los conciliadores. Ustedes saben que el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario, a través de la Escuela de Capacitación, está habilitado para formar a conciliadores laborales, que es una materia más que está en este momento también en posibilidades de implementación y de debate en nuestra provincia, y sumado a eso también un tema novedoso como es el teletrabajo, que nos incumbe también a todos los mediadores, no solo por los conflictos laborales que puedan llegar a surgir, o por conflictos que en realidad se pueden desarrollar y resolver con una conciliación laboral, sino también porque todos nosotros estamos haciendo de alguna manera, estamos aprendiendo a trabajar desde nuestras casas. Así que bueno, no los entretengo más, es un placer enorme. Muchas gracias, Silvana, por estar acá, y te cedemos ya la palabra. Bueno, ¿se oye bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. La agradecida soy yo, que tengamos un espacio en común en una Argentina que a veces deja de ser federal, y me siento que, siendo de Mar del Plata y ustedes de Rosario, pongamos un granito de arena para que todas las cuestiones que se van haciendo en el ámbito nacional las podamos reflejar en cada uno de nuestros lugares. Así que el mayor de los agradecimientos para todos ustedes, para mis colegas abogados, mis colegas mediadores, algunos licenciados en resolución de conflictos que nos están escuchando, y todos quienes están presentes. Soy simplemente Silvana,
los títulos, las cuestiones que figuran en el currículum académicamente son importantes, necesarias, pero soy una teletrabajadora desde el 2004, amo el derecho del trabajo, y entonces para mí es una pasión poder compartir con ustedes en este momento algo de mis saberes, y digo algo porque desde la posición que cada uno de nosotros tenemos, seguramente que esto va a ser un conversatorio, yo voy a dar un puntapié inicial, si les parece, y una vez que hago ese puntapié inicial, todos nos sentimos libres de consultar, de aportar, de hacer aquello que sea importante para nosotros, para poder ayornarnos a lo que va a pasar dentro de 90 días, quizás cuando se reglamenta la ley de teletrabajo, o también cuando termina el ASPO y empezamos a trabajar con esto. Voy a ver si puedo poner el Power para compartir con ustedes, y todos los que están presentes, como siempre, saben que los materiales después los compartimos. A ver si lo puedo compartir. Un segundito. Si se llega a escuchar mal, si tenemos algún problema, me avisan por el chat, ¿alguno de ustedes? ¿Puede ser? Sí, dale, si bien, nosotros perfecto. A ustedes están atentos. Perdón, Silvana. Les pedimos que silencien los micrófonos, por favor, si es posible, así dejamos solo el micrófono de Silvana. Bien, y después cuando tenemos el conversatorio, seguramente que alguno de ustedes nos va dando la posibilidad de que todos tengamos voz para poder construir en conjunto. ¿Y por qué resolución de conflictos laborales y el teletrabajo? Porque si bien es una modalidad que está en el mundo desde 1970 y en nuestro país desde 1990, es una forma de trabajo diferente. Y ante cuestiones diferentes, la prevención, la gestión y la resolución no puede ser igual a lo que estamos trabajando hasta ahora. Por eso, como bien dijo Karina y todo el equipo, hay una nueva situación que vamos a atravesar o estamos atravesando de manera intuitiva, y nosotros tenemos que darle un marco académico, un marco profesional, para intentar tomar las potencialidades y las fortalezas que nos puede ofrecer y dejar de lado las debilidades, como si hiciéramos un FODA o un DAFO, o si tenemos debilidades, de qué manera podemos cambiar esas situaciones. Sí, espero que la mayoría sea abogado, porque requiere de nombrar la normativa jurídica nacional que tenemos. En cuestiones de mediación o de conciliación, podemos decir que esta normativa jurídica sería un criterio objetivo. ¿Se acuerdan cuando vemos la negociación modelo Harvard, que uno de los principios son los criterios objetivos? Bueno, la ley sería un parámetro como un criterio objetivo cuando tengamos conflictos desde el teletrabajo y debamos decidir en una tormenta de ideas algunas opciones para llegar a un acuerdo satisfactorio, o de repente tener en nuestras manos el MAM, la mejor alternativa al acuerdo negociado, y chequear ambas cuestiones, opciones y la MAM, por el criterio objetivo que serían las normas jurídicas, la doctrina, la jurisprudencia referente al teletrabajo. O también cómo se ha resuelto una situación en algún otro país, apelando a la práctica y no tanto a la teoría. La ley es del 30 de julio. Hubo 23 anteproyectos y prácticamente fue por unanimidad en el orden del día de diputados, no tuvo mayor discusión y así se sancionó como la regulación del teletrabajo. Lleva el número 27.555 y tiene tan solo 20 artículos, de los cuales algunos son de forma, como publíquese, regístrese, artículos concretos para
una forma de trabajar tan distinta a lo que venimos haciendo desde la tercera o cuarta revolución industrial, amerita que nosotros pongamos mucha impronta para compaginar, complementar con otras normas. ¿Qué cuestiones del teletrabajo o qué otras disciplinas hay que tener en consideración? Como todo lo que es el mundo laboral, cuestiones que tienen que ver con la seguridad de higiene del trabajo, riesgos del trabajo, y de allí que van a haber algunas resoluciones de la superintendencia, ya desde el 2012, cuando hay un proyecto PROPET para incorporar el teletrabajo, primero en el empleo público y después con algunos convenios en el empleo privado. No podemos dejar de lado la ley de contrato de trabajo y fuentes propias del derecho del trabajo, conforme al artículo 2 de la ley, que serían los estatutos profesionales, los convenios colectivos de trabajo, y me detengo en el último ítem, que es el que nos va a permitir hacer conciliaciones laborales sin violar el orden público laboral, que sería el reglamento interno de empresa, es decir, aquello que el empleador puede presentar al trabajador cuando inicia su relación laboral, que sin violar el orden público laboral, él, por el poder de dirección, de gestión, de las facultades que tiene del ius variandi, pudiera incorporar en este reglamento interno un capítulo específico para teletrabajo. ¿Qué nos serviría tener un capítulo interno en relación al teletrabajo? Prevenir conflictos. Más que resolver, intentar en primer forma de prevenirlos. Si voy muy rápido me dicen. La ley, ¿cuál es el objeto de la nueva ley? Sentar como parámetros estándares mínimos en los cuales se debe basar el teletrabajo, en normas, en procedimientos, y nosotros hoy solo vamos a tratar el trabajo en relación de dependencia, es decir, en relación de dependencia y en el ámbito privado, que está íntimamente relacionado con una perspectiva que tiene la Organización Internacional del Trabajo, cómo va a ser el trabajo del futuro, aún sin haber considerado el COVID-19, porque el proyecto del trabajo del futuro lo tenemos hace una década, y incorporarlo dentro de los objetivos de desarrollo sustentables, el objetivo 8, que es trabajo decente. Quiere decir que hagamos un teletrabajo y que cumpla con la libertad, igualdad y equidad para que estemos en el entorno de la forma de ser de trabajo decente. Sí, la primera cuestión que todos nosotros sabemos de la práctica, no todos los trabajos pueden ser convertidos o transformados para la modalidad de hacerlo a través de los TICs. Si soy bombero, enfermera, médico de terapia intensiva, yo no voy a poder, si hago un trabajo industrial, transformo materias primas en bienes, no voy a poder trabajar virtualmente. Es decir, que hay un género y una especie. Algunas actividades, algunas obras, algunos servicios, los vamos a poder realizar telemáticamente. Y algunos otros puestos, por la naturaleza que ellos tienen en sí mismos, es inherente seguir con la actividad física. Es decir, que no vamos a tener, por más avances que hayan en la tecnología de información y comunicación, un 100% de mundo virtual, sino que vamos a convivir en un mayor o menor porcentaje, depende del lugar en el cual vivimos, depende de la actividad que realizamos, con ambos tipos de trabajos a la vez. De allí que hablamos, y vamos a ver en un ratito, de la igualdad de derechos que debe existir por el principio constitucional entre trabajadores presenciales y trabajadores virtuales.
Hay una persona, Muhlenberg, que es el creador de WordPress, el primer sitio que se creó en el 2003 para generar todo tipo de páginas web. Él también es el CEO de Automattic y no le quiere llamar trabajo remoto, le llama trabajo distribuido, porque dice que remoto implica que hay una localización y que en realidad el trabajo telemático no tiene una localización en sí mismo. Quizás hoy hacemos hincapié en el trabajo que hacemos en nuestras casas, pero no solo el teletrabajo se puede hacer a través de nuestras casas, sino que hasta lo podemos hacer en una plaza sentados y a través de la nube. Por lo tanto, es importante lo que dice Muhlenberg porque nos cambia un panorama. Los que me conocen saben que yo siempre aprovecho la pirámide de Maslow, la pirámide que el doctor Elizabetsky o el profesor Elizabetsky nos pone con la batería y con internet, pero este CEO estableció una pirámide de teletrabajo. ¿Y por qué yo la traje con ustedes para pensar y después debatir juntos? Porque un gran porcentaje dice que el teletrabajo es nefasto. Yo creo que no es ni 100% bueno ni 100% malo. Y la forma en que vamos a poder gestionar los conflictos es a través del tiempo. Siempre que hay un cambio en las formas de trabajo, nos generan un conflicto, como cuando hay cambios de aprendizaje y tenemos un conflicto cognitivo. Cuando empezamos a conocer la manera de articular el trabajador, la empresa cambia su cultura organizacional y los TICs se van haciendo más amigables, allí vamos a poder ver los distintos niveles. Como dijimos hace un ratito, en el nivel 0 encontramos aquellos trabajos que son imposibles realizar de manera virtual. Por lo tanto, no los vamos a poder incorporar. En el nivel 1, yo puse palabritas porque estaba en inglés, entonces para orientarnos puse unas palabritas bases. Es la emergencia. Bueno, hoy no puedo concurrir a mi lugar de trabajo y soy secretaria de un médico y voy a atender, o el médico no puede venir, y entonces voy a llamar por teléfono desde mi casa, que también es una forma de tecnología, o voy a mandar un mail desde mi casa. Estoy atendiendo una emergencia, pero no estoy trabajando propiamente dicho. En el nivel 2 se dio el caso del COVID-19, es decir, que todos, por una cuestión de orden público y de cuestiones sanitarias, tuvimos que recluirnos en nuestras casas o donde nos tocó la cuarentena. Por ejemplo, a mí me tocó en Los Cardales, no me tocó en mi casa de Mar del Plata, me tuve que recluir. Y eso surge de la resolución 21-2020 y de un DNU del presidente. El nivel 3 se da cuando ya no es una urgencia, sino que la empresa tuvo algunas posibilidades de verificar cómo era el teletrabajo y entonces incluye, por ejemplo, el Zoom, el GoodMeet, pero también incluye que los teletrabajadores y otros que no lo son puedan tener una reunión, no solo desde el Zoom como hacemos nosotros, sino como estamos en este momento, que podamos compartir documentación. Es decir, que si Karina estuviera en un lugar y Mónica está en el otro y Marta está en el otro, nos reunimos, pero cada una de nosotros aporta documentación para la toma de decisiones. Así se puede hacer una asamblea de una sociedad anónima, así se puede reunir un directorio. Ya vamos un pasito más adelante. El nivel 4 se da cuando el teletrabajador no tiene una jornada fija, sino que él labora por objetivos. Y aquí volvemos a la naturaleza de la actividad. Hay actividades que me permiten trabajar por objetivos. Si yo tengo que presentar un balance, bueno, sé cuál es la fecha de cierre y puedo trabajar un día más, un día menos, de acuerdo a cómo voy. O tengo que presentar un listado o un informe, puedo hacerlo de acuerdo a cómo me organizo. Por el contrario, si atiendo público, reclamos, tengo que estar en un horario fijo porque los clientes van a llamar en un momento fijo.
Entonces, por más que sea bueno el trabajo por objetivos, en esa naturaleza de actividad no lo voy a poder implementar. De allí que el teletrabajo es uno solo, pero según el tipo de actividad que se realiza, va a tener distintas circunstancias para gestionar o para armar protocolos para prevenir conflictos. El último nivel, así como Maslow dice la autorrealización, ¿se acuerdan la pirámide de las necesidades humanas? En este caso, el autor dice que en el nivel 5, la mayoría de los teletrabajadores no quiere volver al trabajo presencial. Es decir, que superó el síndrome del aislamiento, el de la patata del escritorio, y se da cuenta que si se autodisciplinó, se organizó y la empresa le respeta trabajar por objetivos, su salud mental, su bienestar, la conciliación entre familia y trabajo, y a su vez la labor que desempeña tiene un mayor beneficio porque logra mayor concentración. Esto es para conversar. ¿Todos vamos a alcanzar ese nivel? La verdad que depende de la personalidad y de las necesidades de cada uno de nosotros, que somos únicos e inigualables. Hay personas que les gusta estar en su casa, trabajar y concentrarse, un investigador, me incluyo, a mí me gusta trabajar en soledad a veces, y otros que si no sociabilizan desde el inicio y no tienen un equipo, no pueden salir adelante. Por lo tanto, lo primero que va a tener que hacer una empresa para transformar un trabajador presencial en un trabajador telemático, independientemente de lo que diga la norma jurídica, hay que manejarse interdisciplinariamente y hacer un estudio del puesto que va a cubrir y de la personalidad, si se adapta al teletrabajo o no. Todos los que hacemos laboral sabemos que en el inicio hay un examen médico preocupacional, que es obligatorio. Y que después, según el tipo de actividad, hay un examen periódico. Puede ser trimestral, semestral, anual, de acuerdo a los riesgos psicosociales que genera esa actividad. Por lo tanto, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Ley 24.557 debiera incorporar, y también la Resolución 37 del 2010, que tiene los distintos exámenes médicos, debiera incorporar, en vez del examen periódico, un examen que existe opcional, que es el cambio de actividad, y verificar si ese trabajador que yo de presencial lo voy a convertir en virtual, tiene las aptitudes, las habilidades, independientemente del consentimiento jurídico, del consentimiento informado. Debo verificar que sea bien para la empresa y bien para el trabajador. Es decir, que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, junto con las asociaciones sindicales, y por qué no, los licenciados en recursos humanos, personas de distintas disciplinas que aportan al mundo del trabajo, los abogados, debiéramos intentar establecer, o en el reglamento de empresa, o en un capítulo del convenio colectivo de trabajo, o si tenemos alguna posibilidad de compartir con el Ministerio de Trabajo como asesor estas circunstancias, porque no todos vamos a poder teletrabajar. Algunos por obligación lo vamos a tener que hacer porque hay trabajos que van a desaparecer, pero en esta primera etapa es importante que la medicina laboral nos dé un apoyo y que desde la psicología veamos la personalidad para poder hacerlo o no. Vamos un poquito más adelante. La ley, no sé si ustedes la leyeron, yo la tengo, si quieren que junto con el PowerPoint después les llegue la ley y algunas cositas que estuvimos investigando, Karina o Jorge o quien ustedes me digan, va a estar a disposición, ¿sí? Siempre solidarizamos los materiales. La ley incorpora el artículo 102 bis. ¿Qué quiero decir? Que hay un capítulo en la ley de contrato de trabajo que es modalidades contractuales.
que va del artículo 90 al 102, e incluye el trabajo a tiempo parcial, el periodo de prueba, el de plazo fijo, de temporada, y en el artículo 102 bis incorpora la modalidad de teletrabajo. La define y dice, parecido a cuando define contrato y relación de trabajo, que se da cuando se ejecutan actos, se realizan obras o se prestan servicios. La diferencia es que es a través de las tecnologías de información y comunicación, y en el domicilio, la localización es clave, en el domicilio del trabajador o en un lugar que sea fuera del establecimiento del empleador. Es decir, que para que se dé la figura de teletrabajo, no debo estar en la empresa o en el establecimiento del empleador. Y agrega que se va a tener en consideración el orden público laboral y aquellas cuestiones que esta ley tan pequeña de 19 artículos no atraviese, lo deberá hacer a través de disponibilidad colectiva. Acá recoge lo que pasó con las pymes, las 24467, que podían o pueden todavía, por ejemplo, abonar el SAC, el sueldo anual complementario, en 3 cuotas, que pueden dividir las vacaciones en 3 cuotas. Le dio el poder a las pymes a flexibilizar algunos institutos del derecho del trabajo. Lo mismo hace con la modalidad de teletrabajar, pero le da o empodera a la asociación sindical. Y créanme que esto no es nuevo, porque ya en el 2002, cuando se empezó a hacer las políticas de teletrabajo, se hablaban de que las asociaciones sindicales debían incorporarlo, e incluso con Viviana Díaz, que trabaja con esto hace mucho tiempo, que teníamos que tener una cláusula de mediación o de conciliación en el convenio colectivo de trabajo, para que ante cualquier conflicto que se suscitara por esta modalidad contractual, se fuera previamente a la conciliación o mediación. Pero bueno, nos dormimos, así como tenemos convenios colectivos de trabajo del año 75, del año 91, en el 2002, cuando tuvimos la impronta, no fue aprovechada. Este es el momento ideal en que todos, como colegios de abogados, y especialmente las comisiones de derecho del trabajo y los que hacemos mediación, conciliación laboral, estemos muy pendientes de que en esa reglamentación que va a salir cuando finalice el ASPO, o los que tenemos impronta con las asociaciones sindicales que van a tener teletrabajadores, ir incorporando cláusulas, y específicamente la cláusula que ante cualquier conflicto que derive de esta modalidad contractual, previa a toda acción judicial o administrativa, se avenga a una mediación o a una conciliación laboral. El artículo 3º es muy amplio y bueno, dice que los derechos y obligaciones van a ser iguales para trabajadores presenciales y para trabajadores virtuales. Está haciendo suplementariamente aplicando la ley de contrato de trabajo, que lo ven en el capítulo de derechos y obligaciones de las partes, que va del artículo 62 al 89. Y hace una reminiscencia al artículo 14 bis, incorporado en el 57, porque tanto el trabajador de una u otra modalidad debiera tener igual remuneración por igual tarea. Y también admite que un trabajador 2 o 3 días trabaje de manera presencial y otros días trabaje de manera virtual. El tema, que ustedes ya deben estar pensando y deben estar anotando las cosas que quieren consultar o conversar, es que es difícil que los derechos y deberes sean iguales para alguien presencial o virtual, porque las circunstancias son distintas, porque un trabajador presencial tiene una jornada fija, porque tiene un control de parte del empleador más permanente, y un trabajador virtual tiene a lo mejor mayor carga porque debe cumplir con un objetivo, pero no está con su empleador o su jefe o su capataz permanentemente interactuando. En la práctica va a ser difícil generar ambas situaciones.
Jornada laboral. Acá sí, los que trabajamos en mediación y conciliación vamos a recibir muchos requerimientos, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es la realidad, todos nosotros lo sabemos. En principio, la jornada que se establezca debe estar asentada por escrito. Y va a haber que respetar la ley de contrato de trabajo de los artículos 197 en adelante, la ley de jornada laboral que sigue vigente, el decreto reglamentario, y según la actividad en la cual esté encuadrado el trabajador, respetar el convenio colectivo de trabajo. Y en este caso, el artículo 4 de la nueva ley prohíbe que se use la plataforma o el software que ofrece la empresa fuera del horario de la jornada. Cuestión que va a haber que verificar de qué manera esto se va a poder cumplimentar. Es decir, que una cosa es la letra y otra cosa es la realidad. Que la jornada laboral esté asentada por escrito está perfecto. Sin embargo, hay tipos de trabajos que si son por objetivos, no podríamos estar con una jornada laboral estricta. Debiéramos, al decir de Grisolía, ya hace un montón de tiempo, la jornada de trabajo flexible. Es decir, que hay nichos en los cuales se ha puesto el Instituto del Derecho del Trabajo en la nueva ley, pero no se ha adaptado a los distintos subtipos de teletrabajo que nos podemos encontrar. Y lo que puede ser óptimo para un trabajo por objetivos, puede no serlo para otro tipo de trabajo. Por lo tanto, requerimos de ese reglamento interno o de un capítulo en el convenio colectivo de trabajo. En cuanto a los principios rectores, acá vamos a tener que pensar mucho todos nosotros en redefinir, en repensar si incorporamos más principios generales del derecho del trabajo, si tenemos unos para el trabajo presencial y tenemos los mismos para el trabajo virtual e incorporamos otros. Porque es un repensar la comunicación entre empleador y trabajador, esa relación de subordinación jurídica, jerárquica, económica y técnica, varía cuando se hace telemáticamente, porque aparecen las tecnologías de información y comunicación, y no es lo mismo comunicarse face to face, cara a cara, que comunicarse virtualmente. No es lo mismo presentar un trabajo in situ que estar teletrabajando y se me cortó la luz, se desconectó internet, hubo una tormenta, ¿y qué? Van a decir que no presenté y a lo mejor estuve trabajando 20 horas y cuando tuve que subir el documento fue imposible. Alguien que yo vi en el chat que me está acompañando hoy, la licenciada Mónica Verde, me acompañó antes que saliera la ley cuando estudiamos los anteproyectos. Y a mí se me cortó la conexión y quien hacía de coanfitrión estaba en Sierra de los Padres. Y la verdad que la transmisión fue muy mala, no como hoy que veo que vamos bien y en tiempo y forma. Y no fue una cuestión de culpabilidad, ni de negligencia o de imprudencia. Hay ciertas cuestiones que no podemos nosotros manejar, por lo menos por ahora. Digo por ahora porque todo se irá perfeccionando, Internet irá mejor y seguramente que vamos a buscar implementos para que cada vez haya menos problemas comunicacionales. En cuanto a los nuevos principios rectores, uno que es, digamos, un trípode en esto, la desconexión digital. ¿Qué quiere decir? Que el empleado durante su jornada laboral tiene que estar a disposición del empleador, como bien dice la ley de contrato de trabajo, porque para eso tiene su contraprestación de recibir la remuneración. Pero es un corte tajante. Finalizada su jornada laboral,
no tiene la obligación de responder ni comunicaciones, ni llamadas, ni mails, ni mensajes, fuera de esa jornada, ya sea la legal de la ley de jornada laboral o la que disponga el convenio colectivo de trabajo. La letra está perfecta. Yo igual les consulto a algunos de ustedes si ha trabajado o trabaja en relación de dependencia, ¿cómo le dice a un jefe, a un gerente, que no le responde el mail? Porque lo que nos diga la ley tiene que ser principio protectorio a favor del trabajador, porque hay una relación de hiposuficiencia, pero debe ser realista. Entonces, ¿de qué manera, si se cortó a lo mejor la conexión mientras estábamos trabajando en la jornada laboral, y no sé, le tengo que presentar una documentación a la AFIP, o me vence el plazo para presentar y ser un certificado PYME, enlace PYME, bueno, voy a tener que resolver ese mail. Entonces la reglamentación deberá explicar en qué circunstancias no va a ser un ejercicio abusivo del empleador. Debemos tener, según el tipo de trabajo, cuáles son los límites, porque es en esos límites donde se generan los conflictos. Que en este caso estamos hablando de conflictos individuales, porque es un trabajador y un empleador. Ni siquiera tenemos un conflicto plurindividual, porque dado el aislamiento que produce el teletrabajo, salvo que se trabaje con equipos, el aislamiento no va a generar conflictos plurindividuales, es decir, muchos trabajadores y el empleador. La mayoría que nos van a venir a nuestra mesa de trabajo van a ser conflictos individuales. Otro de los principios, en cuanto a las plataformas, que dice que no tienen que estar accesibles fuera de la jornada de trabajo, nada se dice acerca de la accesibilidad de las mismas. ¿Qué pasa con los trabajadores con capacidades diferentes? Hay muchas empresas públicas y privadas que han tomado dentro de la dotación de sus empleados un porcentaje mínimo de personas con capacidades diferentes, por la responsabilidad social empresaria y o por una disminución o exención de cargas patronales o cargas sociales. Entonces, las plataformas debiéramos chequear no solo que se desconecten fuera de la jornada laboral, sino que sean amigables y que no potencien la enfermedad o la dolencia que cada uno de los trabajadores tiene. Una persona que tiene problemas de artrosis, de artritis, requerirá de un teclado ergonómico específico. Entonces, esas cuestiones van a tener que estar en un capítulo de la Ley de Higiene y Seguridad Industrial, en un capítulo específico de la seguridad, o a través de una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Algo que también es novedoso, que se habla mucho, que existe en otros países, que existe para el empleo público, para los docentes de gestión pública, no para los docentes de gestión privada, es que los teletrabajadores que tengan menores de 13 años a su cargo, alguna persona con capacidades diferentes, o adultos mayores que requieran de asistencia, se le van a conceder horarios flexibles. Volvemos a la jornada flexible, que va a poder articular cuestiones de atención como cuestiones de trabajo. Y acá hay un límite. Imagínense que si yo estoy atendiendo como si fuera un call center, entonces tiene que estar por escrito no solo el inicio y el final de la jornada, sino en qué momentos me voy a tomar el tiempo para atender. Porque viene una consecuencia, que son los famosos enfermedades o accidentes inculpables. Imagínense que yo tengo a mi cargo dos hijos menores de 13 años. Estoy teletrabajando, estaría con Karina teletrabajando, haciendo una entrevista. En el momento en que Karina atiende un llamado, voy corriendo y pongo una olla para hacer unos fideos, porque les tengo que dar de comer a los menores. Sigo trabajando. Parece que no existe, pero esto existe en el teletrabajo. Entonces yo vuelvo a trabajar. Cuando me acuerdo que el agua puede estar hirviendo,
dejo la computadora y voy a echar los fideos. Como voy tan rápido, porque hay un cronómetro en la plataforma que van controlando las acciones o los pulsos que yo hago, lo hago mal y me quemo el brazo y me quemo la mano. Estoy durante la jornada laboral. La ley me permite atender a mis niños menores. Ese accidente, ¿qué es? ¿Profesional? ¿Es inculpable? ¿Se podrá decir que yo fui negligente o imprudente porque debiera haber tomado una interrupción, cerrar la computadora, dedicarme a la cacerola y al agua hirviendo? Porque estas cosas van a venir. La ley no lo dice. Entonces, cuando redactemos o asesoremos a quienes van a redactar las cláusulas de jornada y de tareas de cuidado, seamos muy puntillosos, muy minuciosos, si es que a lo mejor hay que interrumpir la jornada, que igual aunque interrumpa forma parte de la jornada, porque todos sabemos, si los derechos y obligaciones presencial y virtual son iguales, ustedes saben que si me sucede algo a mí en mi horario de almuerzo, es un accidente profesional, porque estaba dentro de la jornada laboral. Esto, ¿cómo lo vamos a aplicar en el teletrabajo? Porque va a ser muy usado lo de la tarea de cuidados y va a generar innumerables conflictos. ¿Y por qué digo conflictos? Porque si se determina que es inculpable, el que se tiene que hacer cargo es el empleador. Si bien es una figura que debiera estar en seguridad social, hoy por hoy la tenemos a cargo del empleador. Y si es profesional, se tiene que hacer cargo al RT, que siempre va a estar pendiente, que no sea profesional, para evitarse la erogación. Entonces, en jornada, en tarea de cuidados, tenemos mucha conflictiva que nosotros los conciliadores o mediadores debiéramos prevenir para armar protocolos, para gestionar esos conflictos. Adelanto un poquitito. Bueno, ¿qué dice la CEPAL, que es una tarea de cuidado? Cuando uno tiene que atender a las personas para alimentarse, para educarse, para que estén sanas, para que tengan un buen desarrollo de sus vidas. Imagínense una demanda con esto que dice la CEPAL o las convenciones de derechos humanos, pobre empleador. ¿Quién va a querer emplear teletrabajadores si no damos también una cierta seguridad jurídica y priorizamos la buena fe, la lealtad y la solidaridad que tienen que tener ambas partes de la relación laboral? Es decir, no puede estar todo a favor del trabajador. Ese principio protectorio va a tener que flexibilizarse o por lo menos adecuarse, adaptarse a la nueva modalidad del teletrabajo. No sé cómo voy del tiempo, voy un poquito para adelante, a ver que me fijo el tiempo porque quiero debatir. Silvana, voy bien. ¿Hay ya vas bien? ¿Hay algunas preguntas ya después para ir esperándote? Bien, 10 minutitos, voy rápido con esto, así empezamos el conversatorio, que es lo más rico de lo nuestro. Sí, tiene que haber una voluntariedad del trabajador presencial, que lo van a convertir en telemático. No hablo de la época del ASPO, que fue obligatorio. Ninguno de nosotros decidió ser docente virtual o presencial en donde no era virtual, o muchos trabajadores lo tuvieron que hacer desde su casa. Hablo después del aislamiento social obligatorio, ¿se entiende? Entonces dicen que el trabajador presencial va a ir a lo virtual, y acá estamos un poquito alterando la facultad del ius variandi que tiene el empleador, del artículo 66, que dice que puede modificar siempre que no cambie cuestiones esenciales del contrato de trabajo. Bueno, la jornada es esencial, el lugar de trabajo es esencial. Entonces, ¿cómo vamos a articular el ius variandi, esa facultad unilateral del empleador, con la modalidad del teletrabajo? Eso todavía lo tenemos que analizar entre todos nosotros. El artículo de la ley solo es programático, dice los principios rectores, pero nos falta asentar cómo se van a llevar a la práctica. Este artículo 8 creo que es el más controvertido, porque habla de la reversibilidad, y da dos situaciones. Cuando el trabajador es presencial y va a ir a la tarea de teletrabajar,
se requiere su consentimiento informado, dialogado, es decir, que interprete lo que va a hacer, pero le da la posibilidad de que si no se adapta, quiera regresar a lo presencial con un preaviso. Y pregunto, si el empleador quiso disminuir costos, atento a 150 días ahora que no está trabajando, por ejemplo, una pyme, se adecuó, le compró las herramientas, como dice la ley, al teletrabajador, le armó el espacio en su domicilio, y el trabajador de un día al otro se quiere ir otra vez al establecimiento, esos gastos, es justo lo que estamos pensando. Entonces tenemos, porque si se terminan las fuentes de trabajo, vamos a tener más desocupación. Distinto es si la relación inicialmente es el teletrabajo, allí no habría la posibilidad de la reversibilidad. Entonces, son dos situaciones distintas. Y acá, a los que hacemos derecho del trabajo, yo le digo que articulen la reversibilidad con el artículo 211 de la reserva de puesto. Y ahí es distinto. Un trabajador presencial tiene una enfermedad o un accidente inculpable, tiene la licencia paga, viene el momento de reserva de puesto. Mi interrogante, si en vez de reserva de puesto que no percibe salario alguno, que los subsistemas de seguridad social dejan de estar financiados porque no hay aportes y contribuciones, pero que igual la obra social lo tiene que asistir por la ley de obra social y la 23660. ¿No será posible, como ya se había puesto en la resolución 239 del 2013, que el que esté en reserva de puesto, si su capacidad actual disminuida le permite, teletrabaje? Esto es una cuestión para debatir, para atender, y que viene unida de otra, que no está en esta filmina, pero me anticipo si hacemos el debate. Viene unido que si yo quisiera que alguien que está en reserva de puesto, si la naturaleza de la actividad le permite teletrabajar, previamente la empresa le tiene que haber dado una capacitación en tecnologías de información y comunicación, la empresa, el Ministerio de Trabajo, la asociación sindical, todos juntos con una política pública, porque tampoco puedo alguien que nunca puso un dedo en una computadora o que no sabe lo que es un Zoom o que no sabe armar una planilla en Excel, decirle tu tarea liviana se va a transformar en un teletrabajo. Entonces, va conjunto la capacitación, la prevención y la posibilidad de ir cambiando, pero con normas que sean claras para todos. Como me anticipé, los elementos de trabajo deben ser a cargo del empleador. Hoy por hoy, el 80% de los teletrabajadores usamos nuestros propios dispositivos. No nos abonan los gastos que erogamos de energía eléctrica, ni los gastos de conectividad de internet, ni de banda ancha. Esto la ley vino y está bien para quedarse. El tema es que en algunos casos el hogar, y es un lugar donde hay más accidentes domésticos, no está preparado para trabajar, porque para eso están las oficinas. Entonces, un empleador responsable debiera armar un cubículo, un lugar dentro de la casa del trabajador para que tenga el aislamiento, el audio, la cámara, todo lo que fuera necesario y también todo lo que tiene que ver con la ergonomía, una silla apropiada, un teclado apropiado y una iluminación adecuada. Todo eso es un costo para la empresa, que si lo va a absorber y después el trabajador de un día al otro o en 30 días le dice que quiere volver a la presencialidad, ¿en qué quedó ese gasto? Es como cuando le damos la vivienda. Bueno, cuando le damos la vivienda, si se extingue la relación laboral, hay un lanzamiento de desalojo a través del Tribunal del Trabajo. ¿Y acá cómo quedan? Todas estas cuestiones tienen que estar resueltas en los 90 días que tenemos para la reglamentación o en conciliar con las asociaciones sindicales. Bien, los gastos les comenté, que el consumo de energía eléctrica y la conectividad debiera ser a cargo de la empresa, pero también lo que hay que ver si las instalaciones eléctricas que tienen los trabajadores tienen las medidas de seguridad apropiadas
para tanta exigencia. Todos creemos que tenemos internet, todos creemos que tenemos todo bien, pero lo hemos visto con la educación, que hay chicos que no se pueden conectar, o chicos que tienen a lo mejor una conectividad muy floja, o que las redes eléctricas no son lo que deben ser seguras para estar trabajando, y los cortocircuitos pueden venir, a lo mejor, más allá que el disyuntorio es obligatorio en algunos sitios de la Argentina, en otros no lo es, y aunque sea obligatorio no los tenemos, porque no lo podemos costear. Esas cuestiones habría que verificar previamente. Ya como para lo de la capacitación me anticipé, les decía que no solo si se va a transformar, sino también alguien que teletrabaja. Ustedes saben que en las tecnologías de información y comunicación todo es vertiginoso. Lo que hoy conocemos como el Zoom, dentro de un año va a haber algo mucho más supersónico que el Zoom. También sabemos que hay una obsolescencia programada, que nuestros ordenadores, nuestras notebooks, están programadas para un tiempo y automáticamente hay que destruirlas, no vale la pena comprarlas, hasta habría que hacer leasing. Y todo eso requiere de una capacitación continua y permanente del trabajador para que se pueda adecuar. Si bien cada adminículo nuevo es más fácil que el anterior, requiere de un periodo de adaptación. Y no nos olvidemos que gran parte de los teletrabajadores son mayores de 40 años y que no son alfabetos digitales. Y entonces se encuentran con estos problemas de adaptación que le generan un daño en la autoestima. Y esto hay que trabajarlo porque un trabajador sin autoestima o viéndose desvalorizado pierde la confianza y por lo tanto igual para la empresa es un problema económico porque deja de ser productivo o eficiente. Bien, poquito les digo, mantienen los derechos colectivos porque tienen los mismos derechos y obligaciones, se debe cumplir con el 14 bis segundo párrafo, y la empresa le tiene que dar para el formulario de AFIP el 931 y para el entorno del derecho del colectivo un asiento de domicilio para que pueda estar in situ para ser elegido o elegir a los representantes o a los delegados gremiales. Es decir, que las asociaciones sindicales se tienen que poner en marcha en estos 90 días para ver cómo legitimamos los derechos del potencial delegado gremial y se le debe asentar dentro de un centro de trabajo que puede o no coincidir con el domicilio del trabajador. Casi finalizando, en cuanto a prevención de seguridad e higiene, tenemos que cumplir con todo lo que dice la ley de contrato de trabajo, en el artículo 75, el principio de indemnidad, y se entrega o se entregaba un manual de buenas prácticas para el teletrabajo, que es del año 2011. En Europa se entrega el de la Comisión Europea, acá se armó uno del Ministerio de Trabajo junto con una comisión de la OIT, y debiera entregarse al trabajador cuando empieza con este tipo de actividades, ese manual, que ahí sí tienen la foto y se puede descargar de internet, para que sepa cómo realizar el trabajo de manera más apropiada para evitar y prevenir accidentes. El artículo 14, bueno, dice que tanto la autoridad de aplicación como las asociaciones sindicales deben trabajar en conjunción para ver las normas de acuerdo al tipo de actividad que se va a hacer, y va a haber que trabajar para incorporar en el listado del artículo 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo enfermedades y accidentes propios que se generan en el teletrabajo. Por ejemplo, el del túnel carpiano. Todo lo que tenga que ver con algunas dolencias son propias del teletrabajo. La fatiga ocular, el problema de la hipoacusia, que en los años 70, 80 lo tenían los trabajadores textiles por los ruidos de los tilares antes que se automaticen, y ahora los tenemos porque si estamos permanentemente con auriculares, vamos a tener problemas de hipoacusia. Entonces vamos a ver qué se incluye, y el periódico, el examen periódico debiera ser distinto al que conocemos ahora. ¿Qué cuestiones va a haber
de valoración para saber la salud del trabajador, cómo estaba y cómo está. Finalmente, hay que tener en cuenta la intimidad del trabajador, por eso complementariamente la Ley de Protección de Datos, qué sistema de control va a utilizar la empresa en la plataforma digital, y en ese protocolo o en ese reglamento interno establecer los límites para no violar la intimidad del trabajador y el domicilio del trabajador, pero que de todos modos puede haber un control. Si el teletrabajador se enferma, por el 210 yo lo tengo que ir a visitar. Entonces, ¿de qué manera se van a ir articulando estas situaciones en la práctica para prevenir o evitar conflictos? Bien, el software de control del trabajador, que siempre controlan los pulsos, debiera estar autorizado por la autoridad de aplicación, supervisado por la asociación sindical. Debiera haber una guía práctica de protección de datos. Y el último tema es el tema de las prestaciones transnacionales. ¿Qué ley se aplica? Si el trabajador es extranjero, primero y principal, debiera cumplir con las normas pertinentes de trabajador extranjero, tener una visa. Y la asociación sindical tiene que establecer topes para privilegiar el trabajo de los nacionales sobre los extranjeros. ¿Qué ley se aplica con los nacionales? Por el principio del artículo 3 debiera ser el principio de territorialidad, el lugar en el cual se desempeñan las tareas. Sin embargo, este artículo 17 dice que tiene que ser a opción del trabajador la ley más favorable, o la del domicilio del trabajador, o el lugar en que se ejecuten, si en vez de ejecutarse en su hogar, se ejecuta en un sitio remoto. Esto también va a ser un tema aparte, para hacer un libro, lo de las prestaciones transnacionales, porque tenemos muchos migrantes, y que como la obra va a ser más económico, bueno, se va a prestar a fraudes. ¿Y qué vamos a hacer con esto?